Vamos a dar la rueda de prensa sobre el plan estratégico para el uso eficiente del agua y ahorro en el gasto y costes de mantenimiento de las redes de riego y sistemas de zonas verdes, jardines, elaborado de Aranjuez. Este plan estratégico tiene el objetivo de reducir unos costes en el mantenimiento, sobre todo en el consumo de agua de los parques y zonas verdes de Aranjuez, en torno, haciendo una estimación de un 30%, lo que supone pues un ahorro económico importante. Entonces os he hecho una presentación PowerPoint, sobre todo para el tema de los datos. Y no es un plan estratégico que entre ahora mismo en lo que es el mantenimiento de la zona verde, sino que nosotros ya empezamos desde 2011 a poner medidas de ahorro, sobre todo en la cuestión de estar regando con agua regenerada. Veis aquí una de las cosas que es importantísima que sepáis es que evidentemente no se puede gestionar nada que no se sepa qué es lo que estamos gestionando, y una de las cosas que aquí parece mentira, pero en la casa de todos, que es el ayuntamiento, cuando uno pregunta qué coste de agua tenemos, nadie sabe nada. Entonces aquí nunca se ha hecho en este ayuntamiento un control de lo que se gasta, ya no por el agua de edificios, el agua de riego, sino el hecho de qué contadores son los que se usan, gastan más, qué problemática hay, porque realmente cuando uno ha hecho y tenemos aquí, os lo puedo enseñar, está en PowerPoint, pero como si no tenemos tiempo, tenéis aquí el estudio que es de contadores municipales, de todos los contadores que hay en el municipio. Esto es una parte, esto es lo del sistema de riego, y otro es, esto mismo lo hay en todos los contadores que hay en los edificios municipales. Entonces, a la hora de hacer este estudio, pues bueno, pues uno se encuentra pues con cuestiones que llaman mucho la atención. Y es lo que yo voy a intentar exponeros. Una vez que hemos hecho el estudio de contadores y saber el gasto que tenemos en todo el municipio sobre zonas verdes, el siguiente paso es hacer un plan estratégico, que es lo que hemos hecho y lo que vamos a llevar a pleno mañana para que se apruebe. Posiblemente en los puntos que se basa este plan estratégico para el uso eficiente de agua y ahorro, primero tenemos una zonificación, y hemos hecho una zonificación de todo el municipio de Aranjuez con un criterio, y el criterio en este caso es, siendo pues de los municipios, en este caso punteros a nivel europeo, puesto que esto tampoco es un invento que se lo inventa el Ayuntamiento de Aranjuez, sino que estamos ante lo que denominamos un mantenimiento diferenciado. ¿Y en qué consiste un mantenimiento diferenciado? Pues consiste evidentemente en zonificar el municipio con tres zonas que van a tener en este caso un mantenimiento intensivo, que aquí están recogidas las zonas verdes y jardines singulares en zonas céntricas, junto a edificios, elementos singulares de la ciudad, y evidentemente en áreas de gran tránsito y con valor estético y turístico. En este caso recoge todo lo que está metido en paisaje cultural de la humanidad. Luego hay una zona de mantenimiento, en este caso convencional, que es el resto del municipio, zonas urbanas, pero que realmente no tienen esa exigencia a la hora del mantenimiento. Y luego pues una tercera zonificación, que son las zonas perimetrales, que son zonas de mantenimiento extensivo, con lo cual ahí se reducen, sobre todo está pensado que se reduzcan los costes de mantenimiento. Normalmente esas zonas perimétricas, las preparaciones que hay que hacer así, serán plantas forestales, árboles forestales, que al final no llevarán riego. Es que ya se ha hecho en dos sitios, en la zona de Azuda, que es una zona perimetral, máquinas de forestal de Azuda, y ya os digo también en lo que es en la zona del Mirador. Por lo cual la zona del Mirador es una zona que se va a regar estos tres primeros años, pero a partir del tercer año ya no hace falta riego. Entonces, bueno, pues esa es una cuestión importante. Ya tenemos la zonificación en lo que es el plan estratégico. En el tema del pago de la montaña, pues también se ha hecho un estudio exhaustivo. Allí lo que nos encontramos, como ya me habéis oído decir, pues es un verdadero desastre, entre otras cosas porque la línea principal de riego no funciona. Entonces, bueno, pues vamos a ponerla. Una cosa muy importante es que cuando llegamos aquí se regaba muy poquito con agua regenerada, y ahora en este caso ahora entraremos en los porcentajes, que es lo que gusta a vosotros. Hemos empezado, ya hay una parte importante del municipio que se rega con agua regenerada. Eso supone un gasto muy importante, porque fijaros que el metro cúbico de agua potable nos sale al Ayuntamiento de Aranjuez, el metro cúbico es a 3,56 euros, mientras que el metro cúbico de agua regenerada nos sale a 0,48 euros, por lo cual fijaros el ahorro que hay, y vais a ver como gastando mucho más agua de agua regenerada el gasto es muchísimo menor. Bueno, aquí tenéis el agua regenerada,
en superficie ahora mismo estamos en un 34%. Es decir, que el 34% de la superficie de zonas verdes que están en el municipio de Aranjuez se están regando en estos momentos con agua regenerada, cosa que no pasaba cuando llegamos porque prácticamente no se regaba con agua regenerada. Y con agua potable es el 66% de la superficie, de zonas verdes. Ahí tenéis, estamos hablando de 217.468,57 metros cuadrados frente a los 113.057,55 metros cuadrados. Bueno, tenéis aquí, luego ese agua, el agua realmente en volumen, el agua regenerada significa que del volumen de agua que se emplea para riego, el 40,13% es agua regenerada. El resto tenéis agua potable que da Alcanera de Sal Segunda, 42,08%, luego tenéis antiguos depósitos municipales, CAF de la Zuda, CAF de las Aves, subsuelos, etc. Estos son datos, evidentemente, que con el trabajo que se ha realizado en el Departamento de Parques y Jardines, que no existían. Es decir, hemos trabajado bastante, llevamos 6 meses trabajando en este tema, pero bueno, podemos decir que tenemos unos resultados muy buenos en ese sentido y muy ordenados, y podemos actuar, evidentemente, como os digo, con la pretensión de ahorrar pues unos costes importantes al Ayuntamiento de Aranjuez. Bueno, riegos automáticos tradicionales. También se quiere, otra de las bases que se basa el plan estratégico, es la recuperación de todas las riegos tradicionales, porque ya sabéis que la mayoría de las calles históricas, como es la calle de la Reina, calle Chillones o la carretera de Toledo, tradicionalmente, históricamente se han regado con caces, en este caso con caceras. Bueno, pues se tiene previsto recuperar ese tipo de riego. Importante, el riego manual, bueno, de cuando se vino se ha triplicado la superficie que en estos momentos se está regando automáticamente. Es decir, nosotros tenemos un objetivo claro, en primer lugar, y eso sí que quiero que quede constancia. Tiene un objetivo, que todas las zonas verdes tengan un riego automatizado, todas las superficies y el arbolado, y hay que conseguirlo. Segundo objetivo, que intentar que se riegue todas las zonas verdes y arbolado, que se puedan, se riegue con agua regenerada. Esos son los grandes objetivos, y evidentemente, pues, dentro de un objetivo más está el hecho de tener sensores, por ejemplo, de lluvia, que detecten lluvia, y que cuando detecten lluvia, pues automáticamente no se riegue, cosas que mi hijo hace poco me preguntaba: papá, ¿por qué se está regando si está lloviendo? Pues los hijos, porque no tenemos detectores de lluvia. Y el tema de tener centralizado el tema del riego, eso es una cuestión vía satélite, vía ahora con el tema telefónico, vía modem, que una persona, cualquier encargado con un teléfono móvil, sabe si hay una avería o no hay una avería. Bueno, tenéis aquí el consumo de contadores. Sí que os digo que hemos intentado ir hasta donde hemos podido, pero los datos fidedignos llegan hasta el 2009, o sea que descartamos 2008, 2007, 2006, porque ya digo, no están completos las series, pero a partir de 2009 ya sí que podemos decir que, bueno, porque están completos. Lamentablemente, pues esos son los datos que tenemos. Entonces, también se ha hecho por bimestres, porque también es una circunstancia que es importante, es decir, tenemos que hacer un análisis de, bueno, lo normal es que se riegue más en agosto y en julio, los meses de verano, ¿no? Pero muchas veces, incluso en algunos contadores, no pasa esto. Vamos a una cosa que os va a interesar mucho, que es esto. Estos son el gasto que tienen todos los contadores de agua potable en el municipio de Aranjuez. Y vemos una cosa, tenemos lo que nosotros llamamos el top 10. Tenemos 10 contadores que nos gastan el 80% del agua, de toda el agua que se consume en el ayuntamiento, y representan apenas el 30% de la superficie regable. Entonces ahí hay una cuestión que algo falla, y ahora lo vais a ver más específicamente. Tenéis aquí datos, por ejemplo, de ese top 10, por ejemplo, fijaros que esta superficie en la Ciudad de las Artes representa un gran total, pero si veis aquí, hay superficies muy pequeñitas, como por ejemplo aquí, que es la carretera Capitán, veis que representa pues una cantidad de agua importante. Si yo me voy aquí, a ver si... y me voy aquí, a ver, os voy a poner un caso muy paradójico. Fijaros, esto es la plaza al frente de San Pascual, la plaza de San Pascual. Fijaros que la superficie de riego son 318,55 metros cuadrados. Y si veis aquí, lo que es el gasto realmente son 19.000 euros. Eso, ahí hay varias opciones. O ha habido una avería muy grande, o alguien que está conectado fraudulentamente, hay que ver, o algo falla.
porque la mayoría de las personas que tienen jardines pequeñitos está hablando de esa cantidad, esa superficie. Entonces, bueno, pues igual que esto, en lo que es toda avenida de Toledo o cerca del cementerio, pues digo, pues ahí hay gastos de 60.000 euros, digo, por goteo en lo arbolado, con lo cual tampoco cuadra. Ese top 10 es lo primero que tenemos que meternos. Entonces, sobre todo porque, claro, ahí está el 80% del gasto, como os digo, de todo el agua que se gasta para riego en Aranjuez. Y significa un 30% de la superficie de todo el área. Aquí, esto de aquí. Vamos aquí. Vale. Bueno, fijaros. Y aquí es donde lo veis muy bien. Y ahí es donde podéis coger el dato. Tenemos que los 10 contadores de mayor consumo significan un 80% del gasto. El resto significa un 20%. Estamos hablando en caudal y también en dinero. Pero fijaros que solo esos 10 representan, no llega al 30% de la superficie que están regando. Entonces, pues evidentemente es una cosa que ya hemos analizado y lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es entrar para ver qué pasa con esos 10 contadores. Daos cuenta que os está hablando de un ahorro de un 30%, y porque tenemos que hacer una estimación, pero por ejemplo en la Plaza Pascual el ahorro que puede haber, para que os hagáis una idea, tenía que estar en torno al gasto de unos 3.000 euros por ahí como mucho, y estás hablando de 19.000, ahí no hay un 30%, hay un 3.000%. Entonces, bueno, pues eso es importante decirlo. Tenéis aquí por comparativa, fijaros que aquí, este gráfico significa, tenéis aquí dos zonas, que es la zona de Valdemarín y la zona de Inasa, que tienen la misma superficie y el mismo riego, y fijaros lo que gasta una y lo que gasta otra. Bueno, pues eso también hay que mirarlo a ver por qué circunstancia. Daros cuenta que nunca se ha hecho aquí ningún control en cuanto a contadores. Es más, hay sitios donde hay dos contratos por un contador, por ejemplo la Plaza Toros, se está pagando dos veces. O por ejemplo, fijaros, hay un contador que no se utiliza, que es el contador de agua que está en el Hospital de San Carlos, que ya sabéis desde cuándo no se utiliza el Hospital de San Carlos, y el canal de Sal Segunda está facturando. Estimativamente, porque no entra nadie allí. Entonces, claro, es una cosa que tenemos que regalar al canal de Isabel II. Oiga, usted está aquí cobrando un dinero a un ayuntamiento que no hace ningún gasto de ese agua. Bueno, pero claro, para hacer eso hay que mirarlo y saber lo que están haciendo. Es más, también, por ejemplo, la ciudad en lo que es el barrio de la Montaña, nos está facturando por agua potable cuando nos deberían estar facturando por agua regenerada, puesto que una vez que nosotros hacemos la instalación con agua regenerada, el canal de Isabel Segunda, aunque nos meta potable, nos tiene que facturar con agua regenerada. Esos son muchos miles de euros. Entonces, una de las cuestiones, que también es el último punto del plan estratégico, es ver y firmar un convenio, evidentemente, con el canal de Isabel Segunda en cuestión de verificación, en que los equipos técnicos nuestros, tanto como el de ellos, lleguen a unas conclusiones y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, llegar a acuerdos económicos, porque evidentemente aquí nos estamos jugando mucho dinero y lo que nos toca a nosotros es velar por el dinero del contribuyente, el dinero público. Entonces eso es importante. Datos significativos, pues bueno, pues veis el proceso del agua regenerada. Tenemos que en 2011 había 554 metros cúbicos, que antes se regaba, en 2012 se pasó a 69.450 y en 2013 estamos en 85.504 y en 2014 esperemos que sea más. Pero será más, pues, sobre todo porque se amplíe el agua regenerada, sobre todo en el barrio de la Montaña. Bueno, pues eso dice, y ahora vais a ver esto por bimestre, pero vais a ver la importancia que tiene. Aquí esto va en euros, de 1.500 hemos pasado a pagar 40.000 euros, pero vais a ver un gráfico. Ahora, en verdad, esto ya lo hemos visto antes. Fijaros, que el agua potable, se riega, es en consumo 63.500 metros cúbicos, el agua regenerada significa 85.504 metros cúbicos, y en cambio, fijaros, en euros, lo que significa, estamos hablando de 188.000 euros frente a los 40.000 euros, es decir, evidentemente, ya no por cuestión ambiental, que también, es decir, el agua regenerada tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, pero la principal ventaja, primero, el coste económico, el ahorro que supone en euros al ayuntamiento, en este caso al ayuntamiento de Aranjuez. Una cosa también importante es que en el caso de sequías, y estamos en un cambio climático, evidentemente, y esas sequías van a ser sistemáticas y van a venir, bueno, con agua regenerada no va a haber problemas de hacer restricciones a la hora del arbolado, como ha ocurrido años anteriores aquí o sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid. La cuestión es que hay una ordenanza respecto de cómo se tiene que regar una agua regenerada, se tiene que regar por la noche, bueno, también eso genera unos problemas, pero evidentemente son subsanables y hay que ir, como ya digo, a regar todo lo que son las zonas verdes en un futuro con agua regenerada.
Veis aquí, el 2,97 euros por metro cúbico, 0,28. Realmente estos no son 2,97, sino que estamos hablando de 3,56 metros cúbicos. El dato bueno es el 3,56. Bien, evaluación, plan de ahorro, propuesta, sistema de riego. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, pues hacer una inspección técnica de la red de riego, que es lo que hemos hecho. Ya sabéis que pusimos en marcha un sistema de información geográfica. Ahora mismo estamos trabajando y estamos casi a punto de terminar lo que es el inventario de arbolado urbano de Aranjuez, pero bueno, se aprobó y está dando muy buenos resultados. Pues una de las cuestiones que hemos metido es que todo lo que son los emisores, todo lo que son programadores, todo lo que son registros de riego se meten a un sistema de información geográfica, de tal manera que cuando lo tengamos bien ordenado lo podamos meter en la página web, incluso que cualquier ciudadano podrá consultar. ¿De acuerdo? La tipología de zona de riego, pues evidentemente, bueno, pues en este plan estratégico no solo se ponen las especies que consumen poco agua, sino, como ya os digo, lo que es el mantenimiento diferenciado es una cuestión muy importante. Los países más modernos de Europa, lo que es el mantenimiento diferenciado es una cuestión bueno, que es el futuro realmente, insisto, porque no es lo mismo hacer un mantenimiento de un jardín de manera intensiva, donde realmente, oye, pues tengamos que invertir dinero e invertir recursos, que zonas, por ejemplo, periféricas que no hace falta llegar a ese curso. Entonces, ya os digo, está hecha la certificación, que la veis aquí. Y no solo la certificación, sino que aquí, justamente en el plan estratégico, va el listado por calles, de tal manera que aquí se dice si es intensivo o es normal o es extensivo. Ya os he dicho que todo se mete en el sistema de información geográfica. La implementación de red de agua regenerada, por ejemplo, en este estudio no vienen dos contadores que hemos puesto hace poco en el barrio del Mirador, pero esos dos contadores se quitarán dentro de 2 años, una vez que la planta forestal esté arraigada, los árboles forestales estén arraigados. Hay también zonas donde esos contadores nos están cobrando un contador que no tiene uso, que es otra cosa que tenemos que hacer de cierta necesidad. Mire, cierre este contador porque no nos interesa. Y estamos pagando, por ejemplo, por ese contador 600 euros, o sea que estamos hablando que eso es un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, y es muchos euros. Aquí, ya os digo, estamos hablando de un ahorro de como mínimo 70.000 euros. Ya hemos ahorrado, porque en los datos que se van a facilitar, el tema es que en comparativa del 2012 al 2013 nos hemos ahorrado 40.000 euros. Hemos pasado de tener un gasto de agua potable de 266.234 a 226.064 en 2013, con lo cual es un 16% menos. Os podría decir los 10 contadores que hay aquí ya os digo que aquí están, pero incluso hay un PDF con los 10 contadores que consumen más agua. Ya digo, son 10 y esos, quedaos con ese dato que es importante. Significa el 80% del gasto de agua que tiene este municipio y solo riegan un 28% de la superficie que tiene. Con lo cual, pues lo ideal es que si intervenimos y ahí somos eficaces y eficientes, pues ahí es donde va a estar el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? En la Ciudad de las Artes ya se ha hecho, se ha avanzado, es decir, en la Ciudad de las Artes tenemos también otro problema que es el tema del vandalismo. Os adelanto también que, por ejemplo, en este año y el año nos se han sustraído, robado, no sé realmente el término legal, 50 programadores de voz. Eso significa casi 12.000 euros. Y los TVOs no valen para cualquiera, es decir, si una persona normal tiene un chat y se quiere un programador TVOs, tiene que ocuparse una consola para programarle, y la consola vale más que el programador, con lo cual yo supongo, y es una estimación mía, que quien se lo está llevando, pues evidentemente lo venderá luego en otro mercado. Pero claro, eso es importante porque al final cuando nos roban emisores, también en las aves hay bastantes sustracciones de emisores, significa de 30 a 40.000 euros anuales. Entonces, bueno, pues eso es, hemos avisado a la policía y vamos a ver si está con ello y solucionamos el problema. En los criterios que vienen en este plan, pues ya digo, no solo ya estamos hablando de especies vegetales, porque son 72 páginas, sino está hablando dónde se tiene que meter un tipo de riego u otro. Es importante saber que, como os decía, el hecho del inventario que se ha realizado, porque sin un inventario previo no podemos hacer nada, pero cualquier ciudadano se puede dar cuenta que si yo en mi casa no sé el gasto de luz o agua que tengo, evidentemente más me irá, porque lo primero que uno tiene que hacer es saber qué gasto y decir, oye, no en tipo de crisis, siempre, pues me estoy gastando bien lo que estoy consumiendo o no, y en eso estamos. Es la primera vez en la historia de Aranjuez que estas cosas se hacen, pero no porque sea la primera vez no son menos necesarias.
La cuestión es que desde el ayuntamiento se tiene que tener un control de gastos, sobre todo en estos gastos que cualquier ciudadano puede entender, que son los primordiales, agua y luz, y evidentemente intentar que sin quitar servicios a la ciudadanía y sobre todo sin mermar el mantenimiento de las zonas verdes, ahorremos en costes, no solo ya en volumen de agua, sino también en lo que es el coste económico que supone pues ese volumen de agua. Y más o menos esto es en lo que consiste. Lo digo, está bastante elaborado, se ha hecho un buen trabajo por parte del departamento, con lo cual agradezco públicamente a los que han estado trabajando aquí, que han sido bastante técnicos, han hecho un estupendo trabajo. Daros cuenta que han tenido que coger factura una por una de los datos que hay, los han pasado y tenemos toda la estimación. Ya os digo, y aquí tenéis, porque se han hecho fichas, y que lo queréis saber, fijaros que se ha hecho, por cada contador se ha hecho una ficha. Esta ficha, que está en PDF, veis que incluso está, qué es lo que está regando cada contador, dónde está metido cada contador. En este caso estamos hablando del consumo en volumen y el gasto económico que supone, y está todo lo que son las características del contador, el número de contador, en este caso el diámetro que tiene el contador, incluso, ya os digo, las coordenadas UTM de cada contador. De todos los contadores, en el caso de riegos hay 37 contadores de agua potable y 13 de agua regenerada, pero de los 37 hay que sumarles 2 que hemos puesto ahora, y seguramente habrá que sumarle otros 4 o 5 que pongamos el palo de montaña en estas semanas. Y con respecto a los contadores que hay de los edificios públicos, llega a las 100, son 97, 98, porque bueno, la estimación no la tenemos concretamente porque hay algunos que 5 o 2, y bueno, y tenemos que precisar, sobre todo con el canal Isabel II, que es el que tiene que dar algunos datos, porque claro, como digo, en la Plaza Toros, por ejemplo, hay 2 contratos para un contador, por lo cual se está pagando doblemente. Os decía también el ejemplo de este contador de Isabel del Farnesio, que bueno, que se está cobrando sin tener gasto de agua. Entonces, más o menos, esas son las líneas maestras de este plan, y bueno, yo creo que esas son las líneas de trabajo que hay que hacer. Entonces, un ahorro económico importante, pero es así, o sea, que en esa línea vamos y los objetivos están claros, y por eso lo que llevamos a pleno para que se apruebe este plan estratégico, que será una parte del plan director. El plan director esperemos que antes de que viene el año esté terminado, no serán 72 folios, estarán por 400 o 500, pero de todas maneras es lo que nos va a dirigir directamente y va a poner las normas, la normativa de cómo se tienen que hacer las cosas en este municipio por primera vez. Entonces, bueno, pues sí, sobre todo con el pero esto no son cuestiones casi políticas, lo presenta un grupo evidentemente aquí como gestores, pero esto está basado en criterios técnicos y en criterios evidentemente de gestión. Y poco más. Los 70.000 euros es lo que se pretende ahorrar, lo que se ha ahorrado hasta el momento. Es que no me queda muy bien. Son los 70.000 euros, son los que se pretende ahorrar, o sea, en este año, porque lo que se ha ahorrado ya en el año 2013 estás hablando de 40.000 euros. Yo primero felicitarte, me da cuenta tu preocupación en tu delegación, y me da cuenta del terror sin dudas que hemos tenido por los equipos de gobierno desde que estamos recordando por ejemplo de la época democrática, no vamos a tirar en la dictadura. Entonces, a los técnicos también felicitarlos, pero también no sé, habrá que tirar un tiro de oreja por no haberse preocupado de ese ahorro, haciéndose el control que habéis hecho. A mí, de momento, felicitarte por todo ese esfuerzo y ese trabajo que estás haciendo por bien de la ciudad. Y ya no me quedan más palabras. ¿Mensuales o anuales? Anual. Si fuera esto más fácil. Anual. Las cifras tenéis anuales. Os van a pasar los datos. Si queréis los datos, es que a mí me gusta sobre todo siempre el tema del rigor en ese sentido. Entonces, yo sé que muchas veces yo hablo muy deprisa y los datos los tengo que explicar. Y otra cosa, en las praderas en la calle Tarraco, parece que las praderas del césped está seco en la montaña. Tarraco. Sí. Vamos a ver, Oscar, mira, allí el problema que tenemos en la remontada de entrada de aquí, primero es que nos encontramos que la red principal no funcionaba, no había agua allí. Entonces, se han hecho, y además no estaba nada homologado, son las cosas que en este país se han hecho mal, y no solo en Juez, seguramente en otros sitios, cosas que no debían pasar, y se han hecho zonas verdes, y lo peor de todo es que cuando uno va allí y ve que no está bien, nadie ha aprobado el ayuntamiento, porque claro, se ha recepcionado, y ese es el problema. Cuando se recepciona una obra que no se debe recepcionar, ya ha pasado en AFA y ya ha pasado en otros sitios. No se recepciona porque luego el coste lo tiene que subir el ayuntamiento y pasa en AFA. Ahora, todo lo que las constructoras tenían que haber hecho, decir, pues déjenme usted esto en condiciones, méteme usted un riego por difusión, no quiero goteo. O me mete un riego por goteo subterrado y usted apáñensela, si no le recepciono, eso es lo que no ha ocurrido.
Entonces, bueno, pues y luego nos cuesta a nosotros el dinero, pues ahí pasa lo mismo. Pero de todas maneras, la línea en el barrio de la montaña está muy clara. Tenéis la plaza de la UNESCO y por esa línea va a ir. Vamos a ir poquito a poquito. Es decir, si tuviéramos más recursos, lo podríamos hacer. Pero sobre todo, estamos en ello. Yo casi podría asegurar que vamos a tener riego allí, en todas estas zonas verdes, en este verano. Por eso digo que 3 o 4 contadores se van a poner. Yo me reuní el jueves pasado con el canal de segunda. Cuando viene el canal de segunda, nosotros somos 2 y ellos vienen 12, 14. No sé si es para impresionar y tal, pero vamos. Y cuando vas allí igual, 12, porque lo tienen muy distribuido. Y fuimos claros al respecto, porque en este caso la cuestión es, y yo en broma digo, oye, vamos a hacer un convenio porque aquí hay cosas que no nos cuadran y evidentemente, oye, pues nos estáis cobrando por esto. Y por ejemplo, en el Pablo Montero se está cobrando por agua potable. No nos deben devolver. Hombre, claro, se lo vamos a pedir y se lo devolverán, claro. Es que nos están cobrando por algo que, mira, nosotros cuando metemos ya una tubería morada, me da igual el agua que nos metan, al ayuntamiento le da igual el agua que le metan por la tubería. Agua potable, agua regenerada. Cuando yo meto la tubería es que tú me tienes que meter agua regenerada. Si tú tienes algún problema en tu bodega y no lo metes, tu problema. Pero tú me debes cobrar con agua regenerada. Y como habéis visto, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues esos son muchos euros y hay que exigirlo y ya se les ha dicho. Y ahora, aquí yo no podía firmar un convenio, pero es con un convenio entre el ayuntamiento y ellos, está de manera muy genérica la línea, y luego ya sí que digo, oye, mira, quiero esto y esto y esto y esto, y firmar un protocolo con ellos de cómo se actúa y cambio de datos, porque luego los datos, claro, cuando nosotros lo teníamos y se lo hemos mandado, coinciden, claro que coinciden, pero sobre todo a favor nuestro, y entonces ahora habrá que demandar, decir, oye, mira, esto, lo otro y ya está, o sea que ese es el tema. También es cierto que en esa segunda, cuando hemos pedido cualquier cosa, completa. El plan, ya estamos trabajando en ese plan, ya te digo que la Ciudad de las Artes ya se ha hecho y ya hay un ahorro sustancial y además, bueno, hay cosas que yo no he dicho, es decir, vamos a ver también la posibilidad de que en algunos sitios agua que se puede utilizar, por ejemplo el agua del depósito, que está ahí muerta de risa, pues intentar a ver de qué manera, que eso tampoco se ha tenido en cuenta. Yo es cierto que yo ahí no me he metido, pero sí que no lo pierdo de vista, y no descarto el hecho de que ver cuál es la línea de trabajo respecto a ese tipo de agua, el agua que está en los depósitos, que viene a otro sitio y utilizarla y veremos si es factible o no es factible, si ambientalmente es posible o no es ambientalmente posible, bueno, pero sí que es cierto que ya, de hecho, había un ahorro de 40.000 euros en 2013 con respecto a 2012, siendo este año más seco que el año pasado, pero va en esa línea y todo el año que viene tenemos resultados y hay una cuestión, es lo de siempre, cuando uno presenta un plan estratégico de esto, hay una cosa importantísima, que es que tú evalúes el trabajo, que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, porque claro, si esto se queda aquí y el año que viene nadie lo dice, pues, ¿para qué vale? No, el año que viene habrá que ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Si lo estamos haciendo mal, decir, oye, ¿qué está fallando? Pero tenemos que evaluarnos, o sea, la evaluación en cualquier gestión pública o privada, bueno, pues están los parámetros que hay y hay que hacerlo, y eso hay que hacerlo anualmente. Estás hablando de que se ha actuado en la Ciudad de las Artes. Yo, si no recuerdo mal, en la época del gobierno socialista se estuvo metiendo riego por goteo, se levantó todo el paseo central ajardinado de la Ciudad de las Artes. ¿Ya no está operativo ese goteo? Sí, está operativo, aparte de ese riego, creo que estaba totalmente todo roto, aparte del vandalismo, que eso no tiene culpa, no vamos a echar la culpa al Partido Socialista de que rompa las tuberías, evidentemente, pero sí que el criterio, mira, ahí es que la Ciudad de las Artes es otra cosa. Porque fíjate, incluso aquí este criterio de decir, tú por ejemplo ves el paso central de las Ciudad de las Artes y lo normal es que te diga, no hace falta ser ingeniero como dices, tenía que estar enrasado y si no, hace una cueva. Todo lo contrario que te diga, si acaso así para acumular agua, pero ahora al revés. Y eso, y ahí estoy muy de acuerdo con Óscar, se lo han recepcionado. Y han puesto lo que les da la gana porque aquí no ha habido control. Y no ha habido control. Y a veces, bueno, pues los responsables somos los que tenemos un cargo público, sí, pero a veces, oye, aquí hay a quien recepciona no es un concejal. No recepciona un concejal. Otra cosa, que yo aquí sí que voy y de luego a un técnico se puede decir, oye, pues no se recepciona, o me firmas tú y tú te haces responsable de esto. Es como todo, y al final ahí se puede regular, pero hay que ser en ese sentido más riguroso porque es que luego las pérdidas económicas ni es para el concejal, ni es para el técnico, ni es para nada, es para el ayuntamiento. Y el dinero público. Entonces, lo que tú me dices, allí, pues igual, el tema abusivo de las especies, allí han plantado, eso es un jardín, no, eso es alguien como si le tuviera, vamos, de hecho un vivero, y plantar, sin ningún tipo de fundamento. Bueno, pues es una cosa, ahí sobra un montón de arbolados. Habría que plantarlo y ponerlo en otro sitio y a jardinear en condiciones, que es lo que, por ejemplo, se ha hecho en el Paseo del Deleite.
Y hablando de que sobra arbolado, bueno, sabes que muchos alcorques de Aranjuez están vacíos, no tienen árboles, otros están secos. Bien, pues una de las estrategias, como se ha hecho una máxima, es que mientras que no tengamos metido el riego, me da igual el riego que sea, automático, en esos alcorques no se plantará un árbol. Porque aquí se ha tirado mucho dinero al respecto y es decir, primero metemos el riego y luego plantamos los árboles. Esa es la máxima y aquí en ese uso está. Y el objetivo es, hemos avanzado, pero iremos avanzando conforme los recursos que tengamos, evidentemente. Ya por último, quería preguntarte por los alcorques que se están tapando, concretamente en la calle Jesús. Sí. Yo he observado que se han tapado con adoquines. Exactamente, pero eso es momentáneamente. Sencillamente, como no hay riego al respecto, para que no suponga un riesgo para un ciudadano, pues es una petición ciudadana, de tropiezo que se caiga, se han tapado con adoquines, pero es momentáneo, o sea, no somos cemento, y te puedo asegurar que esos alcorques, cuando se meta el riego, ahí se quitarán y se ponen árboles. Pero es que en verano esos alcorques se regaban con una cuba. Sí, pero es que la cuba valía anualmente hasta el municipio, anualmente 24.000 euros. Y evidentemente 24.000 euros multiplicas por 8 años que estuvieron aquí, pues hombre, yo creo que es un gasto excesivo. Entonces la cuestión es que hay que ir por esta línea, es decir, y además no solo 24.000 euros, sino que tienes que tener 2 operarios ahí echando, regando, etcétera, etcétera. Pero hay un riesgo de que se puedan llegar a secar esos árboles que se han plantado, ¿no? No se ha plantado ningún árbol en ningún alcorque que no tenga riego. Y los que no tienen riego más, pues en estos momentos hay un apoyo, pero un apoyo con cisterna que evidentemente no va a llegar a 24.000 euros. Yo te hablo en concreto de la zona que hay entre la calle Las Flores y la calle Santa Isabel, por ejemplo. Allí, insisto, se hacen riegos. Son árboles nuevos. Se ha hecho porque es que realmente, bueno, pues hay que apoyar. Hay árboles que no les hace falta. Por ejemplo, los árboles, por ejemplo, el parque que estamos haciendo infantil ahora en lo que es el Isabel de Farnesio, pues los almeces no les hace falta poner riego. Ya son los suficientes grandes, son especies que además están bastante bien adaptadas aquí y ellos las arreglan, se las apañan, obviamente, o por ejemplo con la planta forestal que vamos a hacer. O sea que no hace falta, hay que ver. Pero en todo caso, si tú, me imagino que miras por esas calles o algo así, pues cualquier que tú ves además, pues oye, pues me tienes a tu disposición y lo vemos o como quieras los técnicos que hay. Bueno, chicos, vamos a... Una última pregunta Vale. en relación a lo que ocurrió en esa comisión informativa. Me gustaría preguntarle, como afectado de toda la polémica, si se arrepiente de algo de lo que ocurrió o si nos queda la solución de los hechos. Aunque ya lo explicó Mabel Pantoja, pero... Yo me remito a lo que dijo la primera teniente de alcalde, que justamente es la verdad de los hechos, o sea, que no tiene más importancia de la que le quieran sacar. Si alguien le quiere sacar más rédito de más, pues, insisto, yo ni agredí a nadie, y me remito a lo que lo dijo bastante bien mi compañera. Pero no se arrepiente de los los insultos, porque los insultos sí fueron eso. Mira, los insultos, yo he tenido que sufrir insultos de mucha índole y además por esta misma persona y tal, y está. Sí, que se pueden decir las cosas diferentemente, sí, pero no es una cuestión de arrepentirse o no arrepentirse. O sea, que yo en ese sentido, porque me tengo que disculpar, ya me he disculpado. Y nada más, y no hay que sacar más cuestión al asunto porque no tiene más recorrido, o sea que ese es el tema. Y insisto, yo creo que la primera teniente de alcalde recoge muy bien en lo que ella, la nota que pasó, lo que pasó y nada más, o sea que, ahora, insisto, lo que hay que decir la verdad. Si yo hubiese agredido a alguien, no estaría ya aquí. Se presenta a mí.